En el nuevo episodio 18 de la serie de Mis Hermanos, el reemplazo de Tolga de una pistola de juguete por una pistola real provoca un gran desastre en la obra de teatro. Cuando Homer va a dispararle a Doruk, Oran salta frente a Doruk y Oran recibe un disparo. Todos se sorprenden por lo que ven. Oran es llevada inmediatamente al hospital. Todos entienden que fue Tolga quien causó este desastre. Oran está siendo llevado a cirugía. Todos esperan a Oran frente a la sala de operaciones. La cirugía terminó, el médico le dijo a Engel, su esposo sobrevivió al peligro mortal, pero sus piernas no resistirán por ahora. Es posible que se recupere con fisioterapia con el tiempo, pero no sé si se levantará y caminar con seguridad. Al escuchar esto, Engel se enfermó y comenzó a llorar en voz alta. Pasó el tiempo, Oran llegó a casa. Se sentía inadecuado con su familia porque estaba discapacitado. Estaba en un colapso mental. Después de dejar a Oran en casa, los niños fueron a la escuela. Engel tenía que ir a trabajar ahora. Oran se quedó en casa con Emil. Sengul se puso a trabajar. Cuando Nebat le preguntó a Engel cómo estaba su esposo, señora Nebat, mi esposo fue discapacitado para que su hijo no muriera, ¿está al tanto de esto? Dijo. Mientras tanto, llegó Kif, le dijo a Engel casualmente, y Akif y su esposa se fueron de Engel. Sengul, que no pudo digerir esto, corrió tras Akif y le exigió una compensación por este accidente. Akif dijo, cubriré la deuda escolar de los niños, pero no hay nada más que pueda hacer. Al escuchar esto, Engel usó malas palabras para Akif. Akif despidió a Engel de su trabajo. Cuando los niños iban a la escuela, por supuesto, estaban muy molestos. Le dijo a Mirta y Buke que lo sentía mucho y que era muy valioso para él. Kadir, por otro lado, siempre estaba sonriendo para que la moral de sus hermanos estuviera alta. Cuando Doruk le preguntó a Kadir, comillas, ¿estás emocionado por el fin de semana? Así ya no entendió la situación. Melissa dijo, Kadir tomará los exámenes de graduación de la escuela secundaria el fin de semana, y se rió. Asilla y Homer estaban muy contentos con la condición de Kadir. Mientras tanto, Tolga, quien fue arrestado, fue liberado y compartió una imagen con una sonrisa en sus redes sociales diciendo que hubo un malentendido. Cuando los niños vieron esta foto, se enojaron y salieron de la escuela para encontrar a Tolga en casa. Cuando Kadir, Homer, Mert, Doruk y Ulkan fueron a la casa de Tolga, su padre abrió la puerta. Les dijo enojado que Tolga se había ido al extranjero hace una hora. Los niños regresaron a la escuela con las manos vacías. Los hermanos, Engel, Ulkan y Buke, hicieron todo lo posible para hacer feliz a Oran. Kadir iba a trabajar como taxista como trabajo adicional. Le dijo a su tía, ahora trabajaré para mantenerte, tío, no pienses en esto. Al escuchar esto, Ulkan y Homer dijeron que ellos también querían trabajar. Engel también necesitaba encontrar un nuevo trabajo. Mientras tanto, llegó el dueño de la casa en la que vivían. Como era obvio que Oran estaba discapacitado y ya no podía trabajar, les dijo que abandonaran la casa solo porque el alquiler se había retrasado y no se podía pagar. Aunque Engel y los niños dijeron que no existían, el anfitrión estaba muy decidido al respecto. Días difíciles esperaban a sus hermanos, Oran y su familia. Susan y Marvel se habían instalado en una habitación y tenían problemas para ganarse la vida. Susan le informó a su hija que mañana asistiría a una entrevista de trabajo. Maravilloso, ¿qué posición? Susan dijo, están buscando un gerente de relaciones públicas, espero que lo sea, y madre e hija se abrazaron. Al día siguiente, Susan fue a una entrevista de trabajo. Resultó que el funcionario que solicitó el reclutamiento se preguntaba si la persona era realmente Susan Manjashli y solicitó una entrevista. Cuando Susan se dio cuenta de esto, inmediatamente se fue. Mientras caminaba por la carretera, vio un anuncio de dependiente de tienda, era un lugar donde solía comprar. Solicitó un trabajo allí y fue aceptado. No estaba nada satisfecho con esta situación. Kadir también comenzó a trabajar como taxista. Engel consiguió un trabajo en un restaurante para lavar platos. Homer y Ulkan también fueron a una gasolinera para una entrevista de trabajo, pero no fueron contratados porque buscaban empleados de tiempo completo. Cuando Homer y Ulkan salían de la estación, vieron a Tolga venir a buscar gasolina. Cuando Tolga entró a pagar, su hijo reventó la llanta del auto de Tolga. Mientras tanto, llamaron a Doruk. Tolga cargó su auto en el tractor, mientras Doruk llegaba, llevaron a Tolga a la granja. Hasta que Tolga confesara su crimen, se quedaría en esa granja con las manos y los pies atados. Eran, por otro lado, estaba enviando mensajes de texto a Akif como si alguien más le estuviera enviando mensajes de texto, chantajeándole y pidiéndole dinero porque tenía el vídeo de Akif en la mano. Le dio a Akif hasta la tarde para preparar el dinero. Hubo tarde. Era en plano todo. Primero, le envió un mensaje de texto a Akif para que fuera al lugar que te envié. Luego fue a la parada de taxis donde trabajaba Kadir, fingiendo no recordar a Kadir, y pidió un taxi en la parada. Cuando Kadir reconoció a Aran de inmediato, inmediatamente lo llevó a su taxi. Akif fue al lugar donde estás.
La ubicación era el terreno baldío al lado de la granja de Akif. Eran también vino con el taxi de Kadir. Cuando llegaron al lugar donde se detuvieron, Eran dijo, Kadir, tengo trabajo que hacer, ¿puedes venir a verme en 10 minutos? El hombre con el que me encontraré habla mucho, al menos si me llamas, saldré rápidamente. Kadir dijo que estaba bien y empezó a esperar en el coche. Akif se sorprendió cuando Eran apareció frente a Akif. Eran y Akif comenzaron a pelear. Eran sacó su arma y le dijo a Akif, sé que tienes un arma. Pero vine aquí con Kadir. Si me pasa algo, tú. Cabeza ardera, ahora no te metas en problemas, arroja la bolsa de dinero frente a mí. Akif arrojó la bolsa de dinero frente a Eran. Eran tomó la bolsa, saltó sobre Akif Eran mientras intentaba mirar dentro. Mientras intentaba quitarle el arma a Akif. La mano de Eran, el arma explotó, Eran resultó herido. Cuando escuchó, Kadir corrió a la escena, miró el pulso de Eran, estaba a punto de llamar a la ambulancia de inmediato cuando Akif golpeó la cabeza de Kadir por detrás y lo dejó inconsciente. Puso el arma del crimen en la mano de Kadir, puso 2 billetes de dólares en su bolsillo y se fue. Tolga, que escapó de la granja y se escapó, vio todo esto. Tolga tenía una gran carta de triunfo. Cuando Kadir llegó a su casa, había llegado la policía. Arrestaron a Kadir sin escuchar y llevaron a Eran al hospital. Eran no corría peligro de muerte, pero no se sabía cuándo recuperaría la conciencia. Cuando Akif escuchó esto, comenzó a temer que se despertaría y hablaría. El hospital donde se colocó Eran colocó a un hombre, si hubiera parpadeado, lo habría sabido. Kadir fue arrestado después de su interrogatorio. Así Omer y Mel estaban abrumados por la tristeza. Todos lloraron mucho. Mientras Kadir fue llevado a prisión. Cuando llegaron a casa, el dueño les dijo que salieran de nuevo al jardín. Mientras Sengul pensaba qué hacer, le dijo a Oran, vamos a mudarnos con mis hermanas, dejemos que así Omer y Mel se instalen en el orfanato hasta que encuentren una casa. No puedo pensar en otra cosa, y todos comenzaron a llorar. Así y Omer, que fueron a visitar a Kadir, contaron lo sucedido. Cuando dijo que irían al orfanato, Kadir se opuso al principio, pero luego se lo dio porque no había nada que pudiera hacer. Kadir comenzó a llorar en prisión. Así Mel y Omer también se instalaron en el dormitorio llorando. Al no poder comunicarse con Así, Doruk llamó a Vulcan y se enteró de lo que sucedió. Doruk inmediatamente miró a su casa para encontrar a Así, pero ya se habían ido. Siguiendo a Doruk, entró Tolga. A Tolga Doruk, nuestro hermano Kadir es en realidad inocente. Vito de alguien más es culpable. Doruk luego le gritó a Tolga preguntándole por qué no le dijiste. Tolga, tú decides. Tu padre es culpable. Él hizo todo. Echó la culpa a Kadir. Decídete. Es el hermano de la chica que amas a tu padre y el episodio terminó así.